Que revise la barra de sacrificio. No, que no revise nada. Es un Sherman. No, que ni lo toque, que no revise nada. Lo que dice Claudio lo voy a poner más o menos de la mano de lo que dice Gonzalo. Y esto lo sugiero y como gasista matriculado. Ha pasado mucho que a un cliente determinado X se le pincha el termo. Un vecino se interioriza de lo que se pusieron a hablar, le contó, pum. Me salió 7 gambas el termo de 80 litros de la marca RIN. Me cobró 3 gambas más el gasista con los materiales y todo. Bueno, se me fue 1.000.000 de pesos, dice X cliente. El muchacho que está hablando con él empieza a entrar en pánico. Entonces quiere hacerle todo el mantenimiento que no le hizo a lo largo de 6, 7, 8 años. Nunca le cambió la barra de sacrificio, que es la barra de anodo, es un anodo de magnesio. Nunca le cambió la barra de sacrificio, nunca le purgó 2, 3 baldes de agua en toda la historia. Como está asustado por los costos que gastó esta persona en cambiar un termotanque, quiere cuidarlo y prácticamente que por dentro del termo solo pase agua bendita. Y a veces el querer arreglar algo que no está roto genera problemas. Al sacar esos 2 o 3 baldes de agua, primero y principal que generalmente las canillas de purgado, cuando nunca lo hiciste, si lo vas a hacer, hacelo de entrada, ese es mi consejo. Cuando termino de instalar un termo, yo les doy todas las indicaciones. Si usted va a embarcarse en lo que es el cuidado y el mantenimiento del termo, hágalo periódicamente como indica el manual. Ahora, si caes en pánico y querés 6, 7 años después empezar a purgarlo, lo primero que vas a encontrar es que la canilla de purga no abre. O se te rompe en la mano o queda perdiendo. Segundo, probablemente en esos baldes de agua que saques se te salga alguna partícula de óxido, alguna partícula de sarro que está tapando algún, quizás, poro en principio. Ahí empiezan los goteos. Empieza el que prende y se escucha sobre el quemador. Pss, pss, y después ya se empieza a hacer pelota el termotanque. Si lo van a hacer el mantenimiento, háganlo de entrada. Si no, no toquen nada. Abran la canilla y utilicen el agua caliente. Diego, querido, ¿cómo va, Diego? Buenos días, Tano. Acá, presente. Ya que hablas de termotanque, ¿cómo sería el correcto mantenimiento del mismo? Bueno, te paso un poco más prolijo lo que dije antes. El correcto mantenimiento del termotanque lo vas a encontrar en el manual, que tiene que ir de la mano de una muy buena instalación. Muy buena instalación le llamo a, si tiene las rejillas de ventilación correspondientes, genial. Si no, se pueden prescindir. Pero lo que tenés que tener bien, y eso es importante para prolongar un poco más la vida útil del termo, es el tiraje. Generalmente ponen los fuelles corrugados, les hace dar 700 vueltas y después lo hacen salir. Si ustedes tienen un caño en el techo, que obviamente obra de tiraje, y simplemente lo que tienen que hacer es poner el fuelle corrugado expandido y darle una pequeña inclinación. ¿Por qué? Porque el galvanizado les quedaría desfasado de lo que es la salida. Perfecto. Ahora, si tienen que curvar a 90, eso ya está mal, porque hay retroceso de gases y hay exceso de temperatura dentro del termo. Lo correcto es que se vaya en línea recta hacia arriba, obviamente, o que tenga 50 centímetros de tramo recto, curva 45, otro tramo recto, otra curva 45 y después sí, que remate a los 4 vientos si es necesario. Ahí empieza el correcto mantenimiento del termo.